Bueno, vamos a empezar a grabar nuestra clase e ir avanzando porque si no se, no se integran, bueno, ya se nos pasa el tiempo. Bueno, bueno, como habíamos hablado, Doctora, dígame. disculpe que le interrumpa. Esa ya terminó y empezó a hablar sobre otros métodos, parece que era, no recuerdo bien. Otra diapositiva, porque esa ya la culminó y Ya, empezó a hablar de la otra o el ya, tema, está la bien, hora. muy bien, está bien. Déjame, por favor, toca admitir a los chicos. En esta de aquí también la vimos. Yo creo que sí, vimos sobre los deberes formales también, creo que les hablé. Bueno, en esta. En esta nos quedamos, doctora. En esta nos vamos a quedar. Ya, ok, perfecto. Bueno, eh, una de las cosas importantes que debemos saber para poder, digamos, plantear eh, nuestros recursos administrativos, ¿verdad? Es refrescar cómo se extingue la obligación tributaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, como yo siempre digo, todo lo que nace debe de morir en algún momento, ¿no? Entonces, necesitamos saber, bueno, cómo se terminan o cómo la ley nos orienta para que esta obligación tributaria no sea perpetua, no sea indefinida, ¿sí? Y entonces saber cuál es el límite en inicio y fin, ¿no? De esta obligación tributaria. Es decir, ya vimos, ya les expliqué los momentos en los que nace la obligación tributaria, ¿sí? Y que definitivamente, pues dijimos, hay dos momentos que en nuestro Código Orgánico Tributario lo vamos a identificar, ¿verdad? Y es el nacimiento de la obligación, es decir, cuando yo me configuro en la tipicidad del hecho generador, venta de vehículo, me configuro, está grabado con impuestos. Bien, compra-venta de una casa, está grabado con plusvalía, está grabado con pago de impuesto predial, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Pero bueno, ¿cómo están esas obligaciones tributarias, no? Entonces, eh, como podemos ver, las obligaciones nacen de la ley, ¿sí? Y no son voluntarias, ¿sí? Es decir, bueno, eso yo les expliqué al inicio, ¿no? Y les dije, bueno, cuando vimos la parte constitucional, y dijimos, bueno, a la larga, aceptamos al momento en el que fuimos y votamos en el referéndum a favor de la Constitución, en colaborar y en obligarnos con el Estado, ¿no? Entonces, pero definitivamente es una obligación que nace de la ley. Y asimismo, entonces, ¿cómo se va a terminar o cómo se va a realizar su pago o su cumplimiento o incumplimiento? Estará también reservado a la ley, ¿sí? Ustedes saben que todo lo tributario está con el principio de reserva de ley. Siempre tomar en consideración esto, ¿no? Además que es algo que siempre debemos repetirlo constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque en derecho público se hace lo que la ley dice, ¿no? Y estamos en la línea del derecho público. Entonces, en ese momento, nosotros tenemos que decir, ¿no? Si alguien nos pregunta, ¿usted cree que yo tengo que pagar impuestos? Bueno, ¿qué dice la ley? Hay que ver qué dice la ley, porque está reservada la ley, ¿no? Entonces, si usted cree que yo puedo pagar con tarjeta de crédito, bueno, ¿qué dice la ley? ¿No? Siempre debemos de ver, digamos, este principio de reserva de ley, ¿no? Muy bien, entonces, eh, los modos que, digamos, ponen fin a la obligación tributaria son 5, como los podemos ver aquí en a nuestra mano izquierda. Y luego vamos a ver que a mano derecha vamos a hacer unas preguntas importantes relacionadas con estos modos de extinguir las obligaciones, ¿no? Esto está en nuestro Código Orgánico Tributario, nada me he inventado yo, es lo que dice la norma,
Sí, y definitivamente pues vamos a ver cómo se aplica cada uno de ellos, ¿no? En primer lugar, pues bueno, las obligaciones nacen para ser cumplidas, ¿sí? Y en el ser cumplidas y al decir cuáles eran las características de la obligación tributaria, yo les dije es una obligación de dar, ¿sí? En primer lugar. Y en segundo lugar, dijimos es una obligación de dar en dinero, ¿no? Entonces lo primero que yo me tengo que preguntar es, bueno, ¿cómo pago? ¿No? Por lo tanto, la primera forma o la primera fórmula que el legislador sabiamente ha implementado, pues es la solución o pago de esa obligación. ¿Sí? Que a la larga será que el cumplimiento de la obligación. Muy bien. Pero en torno a ese pago me van a surgir algunas dudas. Tengo el dinero y bueno, me pregunto, ¿dónde debo de pagar? ¿A quién le tengo que pagar? ¿Sí? ¿Cómo se debe hacer ese pago? ¿No? En, en dineros, en términos generales, porque lo vimos, ¿verdad? Pero yo les dije, no siempre va a ser así. Entonces, bueno, ¿habrá otros mecanismos para poder hacer ese pago? Sí. ¿A quién debo hacerle el pago? ¿No? ¿O quién debe hacer ese pago? Entonces, en torno a estas preguntas y otras más, ¿no? Como son el anticipo de pago, el pago que se impugna, es decir, el que no estoy de acuerdo, ¿no? Y alguna imputación al pago porque vimos que el no cumplir, ¿sí? Eh, en la fecha de exigibilidad de la obligación, podía traer como consecuencias la liquidación de intereses, multas o recargos, ¿verdad? Muy bien, entonces en función de esto, vamos a ver a qué se refiere. Pues pago no es otra cosa que la entrega de dinero, ¿no? De dinero en términos generales. Digamos que esa es la idea principal y eso es lo que si vienen y me sorprenden, ¿verdad? Y me dicen, bueno, ¿qué es el pago en la obligación tributaria? Bueno, pues pague en dinero, ¿no? Pero bueno, la legislación, como les digo, va un poco más allá y dice, ok, voy a dar opciones. Muy bien. ¿Cómo se debe hacer el pago? ¿En dinero o su equivalente? En bonos, fíjense ustedes. Es decir, en papeles, ¿sí? Públicos de valor, ¿no? Y cualquier otro papel público que obviamente esté permitido dentro de la ley y que diga, bueno, podrá pagarse, ¿no? Siempre en reserva de ley. Notas de crédito a favor, ¿verdad? Es decir, tengo un crédito a favor con la administración tributaria y entonces yo digo, bueno, compenso, fíjense ustedes que ese también es uno de los modos de extinguir las obligaciones, ¿no? La compensación. Hago cruce de, de ese crédito que tengo a favor que me debe a mí la administración tributaria y pago. También se puede hacer con la dación en pago, es decir, con entrega de bienes, ¿sí? Muy bien. ¿A quién debe o quién debe hacer, digamos, el pago? Ya lo vimos, sabemos perfectamente que hablamos de un sujeto pasivo de la obligación tributaria, ¿verdad? Pues entonces, en el momento en el que hablamos de ese sujeto pasivo de la obligación, tributaria, también lo conocimos, ¿verdad? Cuando vimos la diapositiva, les dije, bueno, este puede ser el contribuyente, puede ser un responsable, puede ser un tercero, puede ser un agente de retención, puede ser un agente de percepción, puede ser una asociación, puede ser una federación, puede ser una persona jurídica. Fíjense ustedes. ¿Quién debe hacer el pago? ¿Sí? Luego, ¿a quién debe hacerse el pago? Pues bueno, hablamos de un sujeto activo, acreedor de la obligación tributaria. ¿Sí? En ese sentido, vamos a ver que se determina, ¿no? A los funcionarios públicos, ¿no? Fíjense ustedes que el Código Orgánico Tributario es
bastante específico en ese sentido, porque a quién le corresponde hacerse el pago, dice la norma, ¿no? Al funcionario público que la ley determine como agentes de retención y de percepción o recaudadores, ¿no? A mí me pasó un caso bastante interesante, ¿no? Dentro de mi aula, en otra universidad, Facultad de Derecho que trabajaba, y me decía, ¿no? Uno de mis alumnos que él trabajaba en un área este, en donde él pues estaba en el área jurídica, ¿no? En el área jurídica. Entonces ellos habían hecho un reglamento en donde decía sobre el procedimiento de ejecución coactiva, ¿ya? Y le habían dado la competencia de ese procedimiento al área jurídica, y le dije, están equivocados, que la norma dice que es al área administrativa financiera, ¿sí? O al área financiera. Es el área financiera la que tiene las características, ¿sí? Y los elementos necesarios para la recaudación, ¿sí? Recaudar no es simplemente recibir un pago, ¿sí? Se trata de la liquidación, ¿sí? De los tributos, de los intereses, de las multas, ¿no? Y demás. Entonces, ahí está, digamos, el área numérica, operativa de este proceso de tributación, ¿no? Entonces, es importante saberlo porque queremos entregarle a cualquier persona, ¿ven? El tema de recaudación no es un tema fácil de resolver, más que nada porque está atado a este procedimiento de ejecución, ¿sí? Este, en donde, digamos, se genera o se debe de generar las liquidaciones correctas, ¿no? Imagínense ustedes, yo siempre digo, ¿no? Y les dije desde el inicio de esta materia, esta no es la materia más linda porque le tememos a los números, ¿no? Entonces le tememos a los números. Entonces, habrá muchos abogados, ¿no? Entre esos yo, que 2 por 2 no es 4, ¿ves? Ya. Entonces, en definitiva, no nos podemos equivocar. Pero claro, por eso la naturaleza del área financiera, pues ellos dominan y manejan los números, ¿no? Entonces, al momento en el que tenemos, digamos, estos perfiles que son obviamente contables, ¿no? Contables, contabilidad pública, sobre todo, pues ellos van a poder hacer la aplicación de las tasas, ¿no? De las tasas de intereses, que son las que publica el Banco Central, ¿no? Son esas las tasas que se aplican, la liquidación o procedimientos de multas, ¿no? También, en ese sentido, ¿no? Milton, tu micrófono, ya lo desactivé. Bien, entonces, es importante saber quién es ese funcionario público, ¿no? Como les dije, por lo general se llaman direcciones, coordinaciones financieras, gerencias financieras, etcétera, ¿no? Entonces, en las administraciones tributarias. Pero también existe la posibilidad, y de hecho lo pusimos, ¿verdad? Algunos responsables o sujetos pasivos de la obligación tributaria que fungen de recaudadores, ¿sí? Y entonces, esos son los agentes de retención o agentes de percepción, ¿no? Entonces yo siempre pongo el caso de la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, en la tarjeta de crédito, usted va, paga con tarjeta de crédito, le liquidan los impuestos, digo yo, ¿no? En su factura se hace el desglose y todo lo demás. Pero fíjense ustedes que aquí hay una triangulación, ¿sí? Porque es de la siguiente forma. Hay un propietario de un local que hace la venta a un ciudadano que es el que va a pagar el impuesto al IVA, por ejemplo, ¿no? Entonces voy yo, me compro un celular, en Samsung, ¿verdad? Compro el celular Samsung, Samsung es la tienda, y Samsung, fíjense ustedes, si pago en efectivo, es él el agente de retención, ¿sí? Pero voy a pagar en tarjeta de crédito.
¿ya? No es igual porque ¿quién me va a retener? Me va a retener la tarjeta de crédito. Por eso les dije, hay una triangulación. Si es en efectivo, es de 2. Si es con tarjeta de crédito, son 3. ¿Sí? Y al final, quien va a pagarlo será, como agente de retención, la tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, lo va a pagar, ¿ya? Muy bien, entonces, se vuelven entes recaudadores, ¿sí? Es decir, tienen la obligación de hacer el pago por el ciudadano que compró, ¿verdad? Muy bien. Igual pasa en impuesto a la renta, igual pasa en ICI, igual pasa en salidas de divisas, entre otros, digamos, tributos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que esas son las formas de a quién se le debe hacer el pago y por ende, cómo sigue la cadena hasta que llegue a la administración tributaria, es decir, a su cuenta, digamos, virtual, ¿no? Porque ahora es virtual todo, entonces entra a las cuentas del Servicio de Rentas Internas o del municipio o del Consejo Provincial o de alguna empresa pública. Muy bien. ¿Dónde debo hacer el pago? Sí, bueno, ahí viene un criterio de domicilio, ¿no? ¿Dónde debo hacer el pago? Entonces, será en el lugar, ¿sí? Donde diga la norma, ¿no? Esa es la primera regla. Bueno, donde diga la norma. Ok, perfecto. Pues si tenemos una ordenanza del Cantón Guayaquil, sabremos que es en Guayaquil, ¿no? En donde tenemos que pagar ese impuesto, ¿no? Y si es en el Cantón Balao, si es en el Cantón que usted quiera, ¿no? En cualquier cantón. Entonces sabremos, ¿no? Pero en los impuestos nacionales debemos de determinar dónde, ¿sí? Y para eso yo les había dicho que a través de los procedimientos de descentralización o desconcentración de recursos, de competencias administrativas, pues entonces será la aplicación de la estructura, ¿no? Dependiendo de la estructura. Entonces puede ser que se hagan por regiones, ¿sí? Que la Constitución habla, ¿no? De una división regional o una división cantonal o provincial o inclusive de distritos, ¿no? Metropolitanos, esas estructuras que nosotros tenemos, pues, parece un ratito que se me activó el antivirus, no sé por qué. Ya, ahí salió. Bien. Y entonces, en virtud de esa estructura, pues dirán dónde será la recaudación, ¿no? Muy bien. Entonces va en relación también del domicilio del deudor, ¿no? Entonces el Código Orgánico Tributario dice, bueno, donde diga la ley, y si no, siempre será por el domicilio del deudor, ¿no? Entonces, si yo trabajo en Guayaquil, tributo en Guayaquil, ¿sí? O si trabajo en Quito, muy probablemente tributaré en Quito, salvo que yo haya determinado un domicilio diferente en la administración tributaria. ¿A través de qué? A través del RUC, ¿no? Del RUC, del Registro Único de Contribuyentes. En ese documento es donde yo hago mi declaración de domicilio, ¿sí? Le digo, a mí para que me notifique el Servicio de Rentas Internas, pues tendrá que ser, de hecho, fíjense ustedes que el otro día creo que alguien me llamó y me dijo, ¿cómo es posible que me hayan buscado, ¿no? En la calle y en la calle me, me notifican, ¿no? Entonces, yo he puesto un domicilio, ¿sí? En donde quiero que sean entregadas mis notificaciones, ¿no? Y claro, porque se vuelve verdaderamente invasivo, imprudente, ¿no? De parte de quienes hacen estas notificaciones en que usted está en el médico, por decirle, o está en un centro comercial, está en una tienda y de pronto le tocan el hombro, ¿no? Y le dicen, oiga, somos el Servicio de Rentas Internas, aquí le dejo su notificación, ¿no? Y entonces, claro, si usted está comprando o si está comiendo ahí, viene el Servicio de Rentas Internas y lo invade y dice, oiga, ¿usted está seguro que no lo van a embargar, no se lo van a llevar preso? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No? Entonces, fíjense ustedes, ¿no?
estas cosas que suceden, ¿no? Y en efecto, digamos, creería yo que la ley es un poco exagerada porque en realidad, porque ojo, eso se está haciendo ahora, ¿no? Este, en donde lo encuentren lo notifican. Entonces, las administraciones públicas, digamos, se han vuelto un poco locas en ese sentido, ¿sí? Y debería de haber un respeto y una formalidad, porque para eso usted pone un domicilio. Ah, que si usted le ha mentido a a la administración tributaria, pues bueno, que se lo lleven preso porque usted ha mentido, ¿sí? Y eso está correcto. Y que lo agarren en la calle no importa, ¿sí? Que es lo mismo que pasa también, ustedes verán, con los actos de notificación, ¿no? Que también ocurre, ¿no? Que hoy en día usted puede estar escuchando la radio en su carro y de pronto dice mensaje o notificación, ¿no? Usted puede salir en la radio, ¿ah? Puede decir, ah, María Fernanda de la Velázquez le debe al servicio de rentas internas, está siendo notificada a través de la radio tal, ¿sí? Eso puede pasar, ¿no? Puede pasar y demás, ¿no? Pero claro, les repito, eso pertenece, bueno, habría que hacer un estudio, ¿no? Si pertenece realmente a qué, ¿no? A algo privado, a derechos privados, ¿no? A tener, digamos, a que cada quien administra sus cuentas como debe de ser, ¿no? Porque si no, entonces resulta ser que el Estado se vuelve padre y madre de uno, ¿no? Y lo castigan peor que padrastro, ¿eh? O madrastra. Entonces, no debe ser así. Eso es un poco para que ustedes vayan reflexionando, ¿no? Sobre estas situaciones, ¿no? Que pueden ocurrir, ¿sí? Y que en definitiva debemos analizar si verdaderamente perturban o no a los derechos fundamentales o a los derechos humanos inherentes al ser humano, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque usted tiene derecho a la privacidad y el manejo de sus cuentas es algo privado suyo, no es público. ¿Sí? Es público cuando usted permite que se publique, cuando usted autoriza que se levanten los sigilos, ¿no? Pero mientras tanto no son públicos, mientras tanto le pertenecen o son parte de la privacidad del ser humano, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ahí tenemos un tema bastante interesante. Bien, entonces será en el domicilio del deudor, ¿no? Y entenderemos que será aquel que estará declarado en donde en nuestro RUC. Bien, también nosotros tenemos que saber que la normativa permite, sí, yo les dije que en primer lugar, vamos con las fórmulas que les he dado, ¿no? Un poco para que ustedes lo entiendan, ¿no? Eh, Tenemos principio de generalidad, ¿verdad? La ley está dirigida para todos, por igual. Tenemos el principio de reserva de ley, ¿sí? Es decir, la ley me va a decir sobre qué voy a tributar, quiénes son la administración tributaria, quiénes son los sujetos y y cuáles son los hechos generadores. Okay. Pero luego yo tengo el nacimiento de la obligación tributaria, por eso les dije es importante saberlo, ¿no? El nacimiento de la obligación tributaria y su exigibilidad, ¿sí? Fíjense, ahí van las fórmulas, ¿no? Cómo hay que ir en el camino de los tributos. Entonces, finalmente, sí, ese tributo, como les dije, también goza de ese principio de irretroactividad, es decir, nada hacia atrás, siempre para adelante, ¿verdad? Pues bueno, entonces, si aún no se ha configurado el hecho generador, ¿verdad? En absoluto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo una fábrica y en esa fábrica yo vendo X producto, pero yo tengo una proyección de mis ventas, claro, porque en base al ejercicio del año anterior digo, bueno, tengo clientes permanentes, me piden, yo tengo demanda, me compran, ¿no? Y quiero crecer o quiero ampliar mi mercado, ¿no? Y me voy a otra provincia y y todo lo demás. Bueno, pero la norma sí faculta, ¿no? A que el Estado en algún momento pueda solicitar un anticipo
al pago de los tributos. ¿Sí? Y vamos al caso práctico. ¿Sí? El caso práctico es COVID, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que pasó algo quiero decir que fue gracioso, ¿ya? Para no llorar todos aquí. Sí, es que es así, ¿ven? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que antes de la pandemia, el presidente de la República satanizó, porque en realidad lo satanizaron, no fueron comentarios fáciles. Los gremios del comercio, sobre todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los industriales, con las cámaras de comercio y demás, pues, ¿no? Que siempre van a reunirse con el gobierno de turno, ¿no? Entonces, para decirle, bájame los impuestos, hay que derogar este impuesto, sácame estos impuestos, bótame, o sea, no, van y piden, ¿no? Como que si fuera Navidad todo el tiempo. Entonces, deme mis Pascuas, ¿no? O deme mi Navidad, decía el chavo, ¿no? Me da mi Navidad, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, van y piden, ¿no? Y claro, el presidente dijo, sí. Y el ministro de Finanzas dijo, sí, hay que quitar el pago del anticipo del impuesto a la renta, porque esto es perjudicial, no tienen capital para invertir, cómo moverlo, y bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Muy bien, perfecto. Sacan el pago anticipado. Eso le permite al Estado tener liquidez, ¿ah? Le permitía al Estado poder tener liquidez, ¿sí? Y entonces, bueno, porque vivíamos una crisis permanente. Entonces, fíjense ustedes el discurso, ¿no? Ahora que ayer leía que el señor presidente, ¿no? Él, no sé quién fue el inteligente, ¿no? Que le fue a preguntar que cómo él ve su gestión de presidente, pues, si yo quiero autocalificarme, me voy a autocalificar sobre 10, ¿no? Entonces dice que su gestión es magnífica, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona que está gobernando va a decir que ha dicho, digamos, desde que inició su gobierno hasta que va a terminar, ¿no? Que dice que vive en crisis, va a decir que su gestión ha sido fantástica si no hemos salido de la crisis, ¿sí? Entonces, por eso digo, ¿quién habrá sido el inteligente que pensó que había que encuestarlo, ¿no? Y sacar conclusiones, ¿no? Entonces, fíjense ustedes. Entonces ellos sacaron este anticipo del impuesto a la renta que le permitía tener liquidez al gobierno, ¿no? Para hacer las obras que estaban ahí, pues y que hay que pagar, ¿sí? Que están planificadas y que hay que pagar, ¿no? Entonces, bueno, resulta ser que viene el COVID, ¿sí? Y de pronto dijeron, no, 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 hay que volver al pago anticipado de los tributos, porque no tenemos liquidez, no nos van a dar este, plata los organismos internacionales, ¿no? Entonces, señores, si ya vivíamos en crisis y se profundizó una crisis por la llegada del COVID, ¿sí? Pues entonces a nadie se le hubiera ocurrido hacer la derogación del pago anticipado del impuesto a la renta, ¿sí? Porque hay que tener un dedo de frente para entender que eso no era posible, ¿sí? Entonces, les repito, esto no es nada político, ni personal, ni nada. No. Estamos analizando en realidad, ¿no? Dijeron por ahí, el que le caiga el guante, que se lo chante. Bueno, pero este es el caso, ¿sí? Y eso pasó, ¿sí? Y por eso yo les digo, hay que evaluar bien a los gobernantes, ¿ven? Y por eso es importante saber del derecho tributario, porque aquí es donde sabemos cuánto hay y hasta dónde nos arropa la sábana y hasta dónde podemos gastar, ¿sí? Con estos mecanismos, ¿sí? Lo sabemos, son datos ciertos que se producen aquí, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, entonces la figura del pago anticipado es una figura extraordinaria, oportuna y bien manejada, pues definitivamente ningún gobierno puede fallar en las finanzas públicas, ¿no? Con esta salida maravillosa. ¿Sí? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que nos permite, como les decía, pues tener liquidez? ¿Sí?
Bien, y en el caso de, digamos, también que lo he mezclado aquí realmente, el tema de las facilidades de pago, ¿no? O convenios de pago. Bueno, pues esta figura, ustedes dirán, ¿por qué tiene un nexo? Sí tiene un nexo, ¿no? Tiene un nexo porque definitivamente la administración de empresas, ¿sí? Un buen administrador de empresas sabe de tributario, ¿ah? Es parte del perfil administrativo. Y entonces, pues ellos saben perfectamente cómo está la liquidez interna, ¿no? De la empresa. Así como el Estado tiene liquidez, así mismo las empresas la tienen, ¿no? Y bueno, y la verdad es que este comentario debió haber sido a la inversa, ¿no? Es decir, así como las empresas tienen liquidez, ¿sí? O generan liquidez, o hacen que sus empresas tengan liquidez, ¿verdad? Porque la liquidez le permite crecer, es decir, ahorro de lo que gano para luego reinvertir y poder crecer poco a poco, ¿no? Y va en crecimiento, ¿no? La economía de esa empresa. Bueno, finalmente, pues el Estado debe hacer lo mismo, aunque a veces el Estado no puede ahorrar porque prácticamente está limitado en los recursos y a veces hay que gastar o invertir, ¿no? En los proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, que era un poco lo que decía, digamos, el gobierno anterior, ¿no? En proyectos grandes, ¿no? En estos proyectos estratégicos que se tenían y que decían, bueno, pues nosotros queremos exportar energía eléctrica a países vecinos que tienen escasez o necesitan, digamos, de energía, ¿no? Entonces, invertir en un proyecto eléctrico o en un sistema integrado de energía, sí, que son proyectos grandes, es decir, tengo varias termoeléctricas, hidroeléctricas, ¿no? O todo lo que genere energía, puede ser también la energía solar, ¿no? Que también está de moda, ¿no? Y que es más ecológica, ¿no? Entonces, todos esos sistemas que existen de energía que pudieran vender energía digamos, el excedente de la energía que pueda generar para el país, ¿no? Y fíjense ustedes, ¿no? Son temas que ahorita, que en este momento ustedes los van a escuchar como campaña política, ¿no? Porque, fíjense, Ecuador se proyectaba para ser un país de venta de energía, ¿no? A otros países. Sin embargo, vino un gobierno y dijo, no, no es de mi interés, no, no voy a continuar. Y entonces, claro, los recursos se pierden, ¿ven? Y eso es lo que genera el atraso, pero sobre todo la iliquidez del gobierno, ¿sí? Por tomar malas decisiones, ¿sí? Malas decisiones porque, en definitiva, si ya había un proyecto en camino, había que sacarlo, ¿no? Como por ejemplo el caso de la refinería, ¿no? Que todo el mundo decía, sí, el terreno planchado, sí, algunas cosas, pero fíjense ustedes, o sea, son proyectos interesantes en donde, digamos, nuestro país podía llegar a crecer, en primer lugar porque, fíjense ustedes, la política económica que vimos al principio generaba empleo, ¿sí? Iba a generar una gran cantidad de empleo, ¿no? Entonces, ya ahí comienza a moverse los motores, ¿no? ¿Sí? Y obviamente había un mercado base, ¿no? Es decir, se iba a salir con las ventas y obviamente iba a ir creciendo poco a poco. Pero bueno, fíjense, un poco viendo cómo se manejan, digamos, los negocios, ¿no? Y hacia dónde se tienen que ir. Pues bueno, cuando tenemos problemas de liquidez, ¿sí? Lo que tenemos que hacer para no entrar en una quiebra absoluta, ¿sí? Es llegar a un acuerdo o a un acuerdo de pago prorrateado por parte de la administración tributaria, ¿sí? Y por eso es importante saber y conocer que también puede darse esta figura dentro de las fórmulas que existen para poder extinguir o pagar las deudas, ¿no? Tributarias. Porque claro, antes mejor dicho, no se podía pensar en esta figura del convenio de pago, sino que usted tenía que pagar 100% de los tributos, ¿sí? 100% de los tributos. Entonces, ¿quién tenía la plata
se volvía, digamos, en iliquidez y muy probablemente tenían que vender el patrimonio, ¿no? De esa empresa. Entonces, eh, momentos que son de decisiones difíciles, ¿no? Entonces significaba que las empresas quebraban. Bueno, con la figura del convenio de pago, no es una figura muy flexible, ojo, creo que dan hasta 24 meses y son deudas bastante grandes, pero no más, ¿sí? Porque hay gente que quiere decir, yo quiero pagar a 10 años plazo, no, eso no se puede hacer, ¿sí? Pero gente ocurrida hay, ¿no? Y eso puede pasar. Pero no se lo da. Entonces, tiene que ir pagando, digamos, creo que hasta 24 meses es lo que da, ¿no? No más. Bien, entonces eso en cuanto al pago del anticipo, la figura del pago de anticipo y la figura del convenio de pago, ¿no? Luego tenemos el pago impugnado, es decir, fíjense ustedes, aquí viene justamente uno de los casos prácticos que nos toca resolver al momento de hablar de reclamos administrativos. Es decir, que es un derecho que tiene el deudor, ¿sí?, a poder realizar un pago parcial. Ok, ¿por qué? Porque digamos que yo le debo 1.000 al servicio de rentas internas, pero existe una discusión o una diferencia, una controversia entre los dos de 100. Pago 900, ¿sí? Los pago y tengo 100 pendientes en un recurso administrativo o en un juicio contencioso tributario. ¿Ok? En donde se va a determinar si esos 100 le pertenecen o no le pertenecen a la administración o al contribuyente. Le dará la razón el juez, o puede ser que sea 50-50, puede ser que sea menos, puede ser que sea más, puede ser que no exista, puede ser 1000 posibilidades, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, yo puedo impugnar parcialmente, sí, y puedo pagar parcialmente a fin de ¿qué? De no generar intereses, ¿sí?, multas o recargos. Y bueno, y finalmente, también para poder hacer el pago, el legislador sabiamente ha determinado, digamos, varios criterios sobre la imputación al pago, ¿no? Primero será intereses, ¿sí? Luego será al tributo o al capital que se le llama, ¿verdad? Que es la base del tributo, ¿no? Y luego a las multas, ¿no? Ese es el orden, el criterio, digamos, de pago que se debe realizar. Entonces usted dice, pero ¿por qué si yo debo 100, ¿verdad? Y puse, y pagué 40, ¿sí? Entonces le va a decir, ah, sí, bueno, supongamos 20 son de intereses y los otros 20 serán al tributo, ¿no? Y yo digo, bueno, pero sigo con la multa, ¿no? Con una sanción, ¿no? Entonces, fíjense, cada uno va a tener sus consecuencias y cada uno va a tener su aplicación. Pero eso es lo que respecta o se refiere a lo que es la imputación al pago, ¿no? Bien, bueno, y como hemos terminado esta diapositiva y estamos con poco tiempo, aquí están un poco los modos de extinguir las obligaciones, ¿no? Que es la compensación, la confusión, la remisión, la prescripción y en cuanto a la determinación de los privilegios, o la prelación de créditos que se llama, ¿verdad? Dentro de estos modos de extinguir las obligaciones. Lo vamos a ver con ustedes. Tengo ya el día de mañana también, ¿no? Clases. Sí, sí, jueves y viernes. Tenemos jueves y viernes y entonces vamos a ver estos modos de extinguir y vamos a ver, bueno, deberes formales, derechos, bueno, y sobre todo me interesa ver el procedimiento de determinación de la obligación tributaria para luego poder entrar a ver ya lo que es el reclamo administrativo, ¿no? Bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Gracias por su asistencia, como siempre. Seguimos siendo Doctora, pocos. una Dígame. pregunta. Teníamos una duda sobre el trabajo autónomo que usted nos había manifestado que era para el día lunes y donde decía
trabajo autónomo de día lunes. ¿Cuál es el trabajo donde autónomo? estaba para subir al trabajo autónomo, el número 2, de que había que hacer el... ¿Qué había que hacer? Impuestos en tiempo de COVID. Ya. Entonces, ese trabajo, al momento de subir, nos aparecía con fecha de sábado 3 de la mañana. Ya. Entonces, cuando nosotros queríamos subir, ya salía que estaba retrasada. Ya. Ah, ya, aquí en este trabajo autónomo, ya les voy a ver. Espérenme un ratito. Doctora, buenas tardes, pero ya está corregido porque yo lo verifiqué en antes y sale que se subió con anticipación. Yo lo subí el sábado, por eso yo le envié un mensajito que salía, parece que se activó a las 3 de la mañana y en el mismo horario se cerró. Entonces cuando ya lo subimos salía con retraso las horas. Entonces yo revisé en antes y ya me salió normal, que lo había subido con anticipación porque el deber estaba para el día lunes. Debería revisar la compañera, de pronto a ella ya en estos momentos ya le sale rectificado, porque usted lo rectificó, doctora. Sí, porque ustedes me dijeron, pues, y yo hice el cambio. Por eso es que me extraña que me vuelvan a insistir en lo mismo. Y la vez pasada también les dije, creo que alguien me dijo, me insistió en el mismo tema y yo lo cambié. Ya, entonces tú me dices que sí está cambiado. No tengo que modificarlo. Doctora, buenas noches. Hola. Mi nombre es Dimas Menéndez. Hola, recién hoy día es mi primera clase. Me otorgaron lo que es la orden de... No, es que recién me entregaron lo que es me emitieron la orden de pago. Y he subido los deberes, pero me reflejan atrasado por este inconveniente, porque recién hoy día me habilitaron en el campus virtual. Ya, está bien, no seas malito. ¿No hay ningún problema que lo haya subido con atraso? No, mándame un correo en donde me explicas que recién te dieron tu orden de ingreso y no hay ningún problema, yo te lo justifico y te lo califico con el 100% de la nota, no hay problema. Ah, ya listo, porque ya lo subí en lo que es en el campus virtual. Ya le paso lo que es el correo con el, ¿cómo se llama? Con el print de la orden de pago. Siempre es importante, importante que me hagan, digamos, referencia en las situaciones que tienen para yo poder estar, digamos, atenta, porque si ven, después puedo cometer alguna injusticia, ¿no? Y entonces después al último esperan que corren y me dicen, no me ponga esa nota, porque entonces ya cuando le digo, yo ya he pasado todo, ya he hecho todo, y entonces es importante que se lo haga a tiempo, ¿no? Te agradezco mucho y por favor envíame en un correo, me indicas esta situación, si alguien más ha sido recién incorporado a la clase, que también en este momento, pues, si alguien le puede decir, si no está aquí, pues alguien le pueda transmitir que proceda de esa manera y que suba los trabajos, porque al momento de que yo los voy a calificar, fíjense, por eso es que yo no los califico de inmediato, porque si no, no regreso, ¿ven? A calificar, y entonces me aparecen y luego me vuelvo loca porque digo, ¿por qué me aparece alguien que no sé? Sí, y entonces siempre espero un par de semanas porque siempre hay alguien que aparece diciéndome, no, es que yo tengo esto acá, ¿ya? Bien, entonces, no hay ningún problema. Doctora, sería su correo institucional, ¿verdad? Sí, es maria.velaf, sí, @ug.edu.es. ¿Ya? Sí, igual me puedes buscar ahí en la base de datos, te sale María Fernanda Vela Velázquez y te va a salir, ¿ok? Bueno, chicos. Listo, doctora, muy gentil, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, chicos, gracias, pórtense bien, vayan a clases, estudien y nos vemos el día de mañana para continuar con estos temas, ¿ok? Bye.